Hormiga maderera. Es una de las hormigas más grandes de Europa. Su morfología y tamaños varían según la casta, siendo la reina la más grande, luego le sigue la obrera y el macho el más pequeño. Habitan en encinares, pinares y romerales secos. Es muy agresiva en la defensa del territorio. Se alimentan de otros artrópodos. Procesionaria del pino. Aquí se observa el famoso nido blanco de la oruga procesionaria del pino. Estas orugas se alimentan de las hojas del pino, pero no llegan a matarlo. Con la llegada de la primavera y el calor, estas descienden, como su nombre indica, una detrás de la otra como en procesión, hasta enterrarse bajo el suelo, transformándose en mariposas nocturnas o polillas. Presentan muchos depredadores, entre ellos los pájaros insectívoros y murciélagos. Para su defensa, estas orugas presentan pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire. Estos poseen una toxina capaz de irritar los oídos, nariz y garganta, también reacciones alérgicas. Chinche del tilo. También conocida como chinche de la malva arbórea o zapatero. Es una de las chinches más conocidas de Europa, de entre 10 y 12 milímetros, de color rojo y negro, distribuida por Eurasia y Norteamérica. Araña de puente. Es una araña de telas orbiculares, en donde las hembras son más grandes que los machos. Estas miden entre 10 y 14 milímetros, mientras que los machos miden entre 8 y 9 milímetros. Su distribución abarca gran parte de Eurasia y se la introdujo en Norteamérica. Esta, como su nombre indica, suele construir redes bajo puentes, cercanas al agua. Se alimentan de pequeños insectos que caen sobre sus redes. Cuando el alimento escasea, la hembra de esta especie suele devorar al macho. Zancudo gigante. Estos insectos pertenecen a la familia Tipulidae. Pueden medir entre 2 a 60 milímetros. Presentan extremidades muy finas y largas. Estos no son mosquitos. Los adultos suelen alimentarse de néctar. Escarabajo del sudario. Mide entre 8 y 12 milímetros. Este coleóptero se suele hallar sobre las flores. Su coloración es negro con manchas blancas. Se encuentra en gran parte de Europa, Medio Oriente y el norte de África. Sus larvas devoran las raíces de las plantas. Con frecuencia destruye árboles frutales. Habita praderas y bordes de bosques. Avispa cazaescarabajos. Dasyskolia ciliata es una especie perteneciente a la familia de las avispas escólidas, que se distribuye por gran parte de la región mediterránea. Estas parasitan larvas de escarabajos, controlando a sus poblaciones. También son polinizadores. Abejorro carpintero europeo. Se trata de una especie de abeja carpintera que se encuentra en gran parte de Europa. Presenta un cuerpo cubierto de pelos. Su coloración es negro. La hembra presenta aguijón, pero no es agresiva. Esta se alimenta del polen y néctar de las flores, las cuales poliniza. Araña ladrona.
Es una araña de unos 10 a 15 milímetros, con patas largas y abdomen de forma esbelta. Se distribuyen por gran parte de Eurasia y el norte de África. Durante el cortejo, el macho suele ofrecer comida a la hembra, incluso hacerse el muerto con la comida en su boca para saltar sobre ella. Escarabajos molinete. Los grínidos son una familia de escarabajos acuáticos. Estos miden de 3 a 15 milímetros de longitud. Estos forman colonias en la superficie del agua y dan caza a otros insectos. Abejorro europeo, o también llamado abejorro común, es uno de los abejorros más comunes en Europa, de color negro con bandas amarillas y extremo del abdomen blanquecino. Fue introducido en gran parte de Chile y en menor medida en la Patagonia argentina. Abejorro de campo. Es una especie de abejorro que se encuentra en gran parte de Europa. Se alimenta de una gran variedad de flores silvestres. Su coloración puede ser amarillento o marrón rojizo en el dorso, con presencia de segmentos en el abdomen. Mariposa cometa macaón. Es una mariposa común de hallar en Europa, también presente en gran parte de Asia y parte del norte de Norteamérica. Mide de 3 a 8 centímetros de envergadura. Presenta alas negro y amarillentas. Mángora acalipa. Se trata de una pequeña araña de telas orbiculares, cuya distribución abarca gran parte de Eurasia y norte de África. Estas habitan en pastizales, bosques y jardines, o como en este caso, a un lado de unos caminos rurales en España. Presentan colores amarillos y verdosos con listas negras. Como podemos observar, estas construyen sus telas de forma orbicular, colocándose en el centro esperando alguna presa. Colias común. Es una mariposa que presenta una coloración verde amarillento en la parte ventral de sus alas, junto con un color más amarillo en las alas anteriores. Su distribución abarca gran parte del sur y oeste de Europa, norte de África y Medio Oriente. Habitan en campos abiertos y acantilados costeros, con presencia de vegetación. Las larvas se alimentan de plantas leguminosas. Catarina de 7 puntos, también conocida como mariquita de 7 puntos o vaquita de San Antón, en España. Mide entre 6 y 8 milímetros. Habitan en parques, jardines, bosques, campos y praderas, tanto en la llanura como en la montaña. Se alimentan de diferentes tipos de pulgones, razón por la cual los jardineros la protegen. Escarabajos carroñeros. Estos escarabajos pertenecientes a la familia de los sílfidos se caracterizan por alimentarse de carroña. Los ejemplares del género Silpha, como en este caso, se encuentran en toda la región holoártica. Presenta, como en este caso, color negro, algunos con manchas coloridas. Escarabajo verde azulado. Es un escarabajo de forma alargada y ovalada, de entre 4,8 y 6,6 milímetros de largo. Presenta una llamativa coloración verde azulada con brillo. Cuando son larvas se alimentan de insectos muertos y en su adultez se alimentan de plantas. Se los suele encontrar entre las flores, en donde se alimentan del polen. Su distribución abarca el sur y oeste de Europa. Es también conocido como escarabajo barquilla verde. Abeja de antenas largas. Miden entre 11 a 18 milímetros. Son un género de abejas que se distribuyen por gran parte del hemisferio norte. Los machos se caracterizan por presentar antenas muy largas, cuya función olfativa les permite localizar a las hembras. Estas abejas son polinizadoras solitarias, no forman colonias.
blanca de la col, también conocida como mariposa de la col. Se distribuye por gran parte de Eurasia y norte de África. Son de color blanco. Las hembras, como en este caso, presentan 2 puntos negros que en los machos está ausente. Las larvas se alimentan de plantas, sobre todo de la col. Almirante rojo. Es una mariposa también conocida como numerada, vulcana, vanesa o atlanta, distribuida por Europa, Asia y Norteamérica. Esta es de hábitos migratorios. Se caracteriza por poseer un llamativo rojo anaranjado junto con marrón oscuro y negro. Estas se alimentan del néctar de las flores, también de la fruta madura. Las orugas se alimentan de ortigas.